Hola a todos, hermanos. Muy buenas noches. Espero que estén muy bien, gozando de mucha salud, también de mucha felicidad con su familia, que estén disfrutando este increíble tiempo de charla. Hoy tocaba vernos por iglesia, pero debido a la situación que estamos ahí teniendo mi esposa y yo, referente a la organización de todo el año que entra, el calendario, pues estamos viendo cosas. También la próxima semana les informo que la reunión va a ser, pero cada quien en su casita, ¿de acuerdo? No va a ser por charla, no va a ser en la iglesia, va a ser cada quien en su casita para seguir viendo este tema de los ángeles. Vamos a hacer una oración para comenzar con la lección de hoy. Padre bendito que estás en el cielo, quiero, Señor, darte muchas gracias por este tiempo, por la posibilidad que nos das de venir a seguir conociendo tu palabra. Es fascinante conocer algo de tu esencia. Te pido que bendigas este tiempo, que todos aquellos que estén escuchando puedan sentir el deseo y las ansias de buscarte con intensidad, con todo su corazón, con todo su entendimiento también. Quédate pues en mi corazón, quédate con todos los que están escuchando y que esto sea de bendición. A través de Jesús te oro y te pido esto. Amén. Excelente. Mientras nos preparamos el café y lo que tengas pendiente por ahí preparar para que estés listo o lista al momento de escuchar la charla, puedas tener ese tiempo. Te vamos a dar 3 minutos para que puedas hacerlo mientras vamos a compartir un video. Gracias. Muy bien.
Ahora déjenme compartir pantalla de la presentación del día de hoy. Muy bien, hermanos, visitas, amigos, vamos a compartir este tema eh, para todos aquellos que nos visitan, quizás por alguna vez que estás viendo este video, esta oportunidad de conocer la Biblia. Nosotros estamos estudiando en la iglesia angelología, el estudio de los ángeles santos, Satanás y sus demonios. Y en específico, el tema del día de hoy son los diversos nombres y títulos de Satanás. ¿De acuerdo? Y también vamos a tratar de dar una respuesta la más acercada, la más acertada a nuestra hermana Rocío Sánchez, esposa de nuestro hermano Jerry, que nos hizo hace algunas semanas por ahí en la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar primero con el tema de diversos nombres y títulos de Satanás. Bien, son 29 las atribuciones que pueden revelar la actividad, además de sus intenciones, de su carácter diabólico. En estas 29 atribuciones que encontramos en la Biblia, algunas son del Antiguo Testamento y otras del Nuevo Testamento. Pero qué interesante es saber, por ejemplo, de que a Satanás se le puede nombrar de alguna manera por su actividad, por las cosas demoníacas que hace, por las actividades diabólicas o por las intenciones que él tiene dentro de sí para llevar a cabo todos estos actos. Es decir, a Satanás, por ejemplo, se le llama de una forma que todos hemos escuchado, acusador. Ok, entonces a Satanás, de esas 29 atribuciones que se le dan, o formas, o de esas veces que aparece en la Biblia, en muchas de las ocasiones, el nombre o la forma en que se le señala, de acuerdo, tiene que ver con su actividad o con las intenciones de lo que hay dentro de él. O también, en algunas otras, son por características que Satanás tuvo al momento de ser creado. Bien. En la primera de ellas, la forma en que se le llama en la Biblia es Abadón. Imagínense, son 29. Vamos a analizar las 29. Estas 29 formas aparecen en la Biblia. Y una de ellas es Abadón. Y este término hebreo se asocia con lo general, por lo general, perdón, con la muerte y la destrucción de los textos veterotestamentarios donde aparece. Es decir, veterotestamentario significa del Antiguo Testamento. Cuando nosotros escuchamos la palabra Abadón primero, vamos a saber que es un significado hebreo y esta palabra se asocia o tiene que ver con la muerte y con la destrucción. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Abadón. Este es el primero de ellos y que vamos a estar analizando. Miren lo que dice Abadón en Job 26:6. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Se está explicando en esta parte del libro de Job todas las cualidades y el poder, la autoridad, la autonomía, la potestad de Dios. Y la persona que declara esto está diciendo que el Seol, o las puertas del Hades, están delante de Dios, que no hay nada cubierto para Dios o nada indescifrable o nada que Dios no pueda entender y que además el Abadón, este lugar de muerte, de oscuridad, no tiene cobertura ante Dios. Es decir, que también está totalmente expuesto ante la presencia de Dios. Muy bien, continuamos con este término. Por medio del cual se le denomina a Satanás. Y tenemos en el Salmos 88:11, dice, será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Y aquí el salmista estaba diciendo que pues un ser humano que muere, que fallece y que va al sepulcro, ¿cómo, cómo podrá esta persona obtener misericordia? Podríamos pensar cómo una persona que va a la tumba va a poder alabar a Dios, ¿verdad que no es posible? Y el salmista estaba diciendo, cuando alguien llega ahí a ese lugar, va a ser difícil, es más, va a ser imposible que lo pueda lograr. Por eso nosotros y las personas que creemos en Dios pedimos a veces vida, ¿verdad? Para las personas que amamos, dales mucha vida, dales muchos más años de vida,
y pedimos por la salud de las personas. Y cuando oramos en la iglesia, pedimos porque se restablezca su salud, porque su familia esté tranquila y puedan estar bien. ¿Por qué? Porque en el sepulcro a donde todos vamos, en algún momento, ¿de acuerdo? Ahí ya no podremos alabar a Dios, ya no podremos servirle, ya no podremos proclamar su misericordia. También el Abadón, en Proverbios 15:11, dice la escritura, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. ¿Qué tal? Déjenle doy un traguito a mi cafecito que me preparó mi esposita. Ah, está buenísimo. Bien calentito. Dice aquí el proverbio que tanto el Seol o el Abadón, ya habíamos hace mucho tiempo por ahí analizado lo que es el Seol, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Están delante de Jehová. Una vez más la escritura, el proverbio dice que estos lugares no son ningún misterio para nuestro Dios Todopoderoso. Y que si estos, aquí dice la escritura, si estos lugares no son para nada un misterio para nuestro Dios, imagínense el corazón de nosotros. Por eso necesitamos cuidar nuestro corazón. Dios conoce a cada detalle, Dios conoce cuándo fueron creados, Dios conoce qué es lo que ocurre ahí a cada instante. Dios sabe todo. Por lo tanto, imagínense, conti más no sabrá lo que ocurre en nuestra alma. Si en nuestra alma hay remordimiento, hay rencor, hay amargura, hay enojo, hay violencia, pensamientos de maldad, pensamientos de inmoralidad, todo eso, si está en nuestro corazón, en nuestra mente, todo Dios lo conoce, ¿verdad? Entonces, qué importante es tener cuidado con nuestra alma, con nuestro corazón. Miren, vamos a seguir analizando este término Abadón. Dice Abadón y su equivalente griego Apolión, es decir, en hebreo es Abadón, pero hay una palabra equivalente o que se le parece, pero en griego que significa Apolión. Aluden a Satanás como rey angélico con el dominio sobre los demonios en el pozo del abismo. Wow. Es decir, ahí en el Abadón se le denomina o se cree que en ese lugar, en el pozo, en el abismo, donde están, ahorita vamos a ver unas escrituras donde están los ángeles que señala Apocalipsis, pues Satanás tiene poder sobre esos ángeles que están en ese abismo. Tiene autoridad sobre ellos. Seguimos con el término Abadón, dice Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Wow, esto es muy significativo, ¿no? A ver, pensamos en un ángel que cayó del cielo a la tierra y se le da la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjense cómo señala la escritura, ¿verdad? Voy a regresarme. Que en ese lugar, pues de ese lugar saldrían, ¿verdad? Estos espíritus, yo lo denominaría a estos demonios que se les dio autoridad para atormentar a los seres humanos, según lo que dice la escritura. Entonces, ¿qué es el Abadón? Es este lugar y se le conoce también a Satanás o se le da ese término como este ser espiritual que tiene dominio y control, ¿de acuerdo? En este lugar oscuro. Miren ahora lo que dice Apolión. Apolión.
que es el término griego. Este nombre representa el paralelo griego del hebreo Abadón, mejor traducido como destructor. Solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. Muy bien, así también se le conoce a Satanás como Apolión. Eh, de las 29 formas en las que se les puede llamar a Satanás, hemos visto Abadón y también a su vez Apolión. Dice Apocalipsis 9 del 7 al 11. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos, escucha esto, hermano o hermana, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ok, fíjense qué interesante cómo estos ángeles, estos espíritus, estas langostas de una apariencia increíble, realmente es algo increíble, este, cómo según la escritura se les dio autoridad para atormentar al ser humano, aquellos que no tuvieran la marca de Dios, ¿no? En su momento. Entonces, fíjense qué interesante. La escritura termina diciendo que quien los comanda, quien es su rey, es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Ya vimos dos formas en las que se les llama, por las que se les llama a Satanás. Y bueno, por el momento vamos a dejar esas dos. Quiero pasar en este momento a tratar de contestar la pregunta que nuestra hermana Rocío nos hizo hace algunas semanas. Y su pregunta era si en el Antiguo Testamento aparecía una escritura donde se usara el término diablo para definir a Satanás. ¿De acuerdo? Esa fue su pregunta. Y bueno, aquí viene la contestación. En el Antiguo Testamento no existe dicho señalamiento como diablo. Sin embargo, existen otras formas de llamarlo. A continuación, algunas de las referencias bíblicas en las que se hace referencia a este espíritu demoníaco. En total son 11 veces en el Antiguo Testamento. Ahorita voy a mostrar unas, pero en total se hace mención 11 veces en el Antiguo Testamento a Satanás o diablo. O fíjense, qué interesante, porque Rocío nos hace esta pregunta de si en el Antiguo Testamento de cómo se le llamaba, que si se le llamaba diablo. Y bueno, aparece 11 veces en el Antiguo Testamento y se le llama de diferentes formas en el Antiguo Testamento. Bien, vamos a continuar. Miren lo que dice, ustedes pueden estudiar estas escrituras, pero así resumido les voy a platicar en qué consiste. En estas escrituras que acabo de presentarles aquí a ustedes, se menciona o hace referencia a Satanás. No se le menciona como diablo, pero sí, en dichas escrituras se le menciona como estrella, lucero del amanecer, serpiente, acusador, ángel, espíritu, modelo de perfección y querubín grande y protector. ¿De acuerdo? Estas son de las formas en que yo encontré en estas escrituras de cómo se le hace mención a Satanás o cómo se le conoce. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Precisamente la revelación que viene a hacerse en el Nuevo Testamento es una revelación que en muchas ocasiones se había profetizado en el Antiguo Testamento. Y la revelación del Nuevo Testamento es totalmente o está confirmando lo que se afirmaba en el Antiguo Testamento. Es decir,
El Nuevo Testamento da validez, da certeza, da confianza de que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento es fidedigno y es real. Quiero compartirles, esta es una escritura que a mí me parece quizás la forma un poquito más acercada de cómo dar respuesta a la pregunta. Porque miren, es Isaías capítulo 53. Dice, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca, no tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Bien, podríamos ahora en el Nuevo Testamento hacernos la misma pregunta. ¿Existe en el Antiguo Testamento el señalamiento del Mesías con el nombre de Jesús? Y no vamos a encontrar el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. Sin embargo, todas las escrituras del Nuevo Testamento y el que haya venido Jesús confirma que lo que se dijo en el Antiguo Testamento es real y es fidedigno. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aquí pudo haber sido la escritura en el versículo 2. El Señor quiso que Jesús creciera como planta tierna, pero no usó ese nombre, ¿verdad? Dice la escritura, el Señor quiso que su siervo, es decir, como a Satanás o diablo se le llamó Abadón en el Antiguo Testamento, o Apolión, o estrella o lucero de la mañana, pues en el Nuevo Testamento se confirma que es Satanás, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, es como que el Nuevo Testamento nos confirma y da certeza de que lo que dice el Antiguo Testamento es una realidad en el Nuevo Testamento. Seguimos con la escritura, miren. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien a quien no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Fíjense que en otras versiones yo lo he leído y dice que era un varón de dolores aquí. O sea, es decir, el Antiguo Testamento señalaba a Jesús como un varón de dolores. ¿Qué nos hace pensar esto? Que era un hombre que estaba lleno de sufrimiento o que estaba acostumbrado al sufrimiento. Podría decir la escritura, a lo mejor en el Antiguo Testamento, Jesús era un hombre lleno de dolores o que padecía dolor, pero no, la escritura dice un varón de dolores, es decir, está señalando a Jesús de una manera. ¿De acuerdo? Aunque no usa el término Jesús, sabemos que toda esta escritura es profecía de Jesús, 700 años antes de que Jesús viniera. Dice, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, ¿ok? Siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero. Bueno, aquí la escritura nuevamente no señala a Jesús, pero sí señala, lo conocen como el cordero. Desde el Antiguo Testamento ya era el cordero de Dios. ¿Cómo lo conocemos a Jesús en el Nuevo Testamento? Como el cordero de Dios. ¿Sí? Y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja. Ok, también se le llama así a Jesús. Se le identifica como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra y le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Qué interesante, ¿no? Al principio les comentaba que Satanás era conocido o se le daban términos descriptivos dependiendo de su actitud, de lo que había dentro de sí o de lo que quería lograr. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, Apolión es destructor. ¿Qué significa eso? Sí, Satanás es destructor, destruye vidas. Dice Jesús en el Nuevo Testamento, viene a robar, matar y ¿qué? A destruir. ¿Ok? Entonces, qué interesante que si a Satanás se le conoce con una palabra que tiene un término dentro de esa palabra, a Jesús también. A Jesús se le llama cordero. ¿Qué era un cordero? Pues un animalito.
que iba a ser la víctima para el perdón de pecados en el Antiguo Testamento, ¿no? Qué interesante, qué increíble que podemos ver esto. Dice, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. ¿Qué tal, hermanos? Nosotros somos descendientes de nuestro Padre que está en el cielo. Somos sus discípulos, descendemos de ese linaje de discípulos, ¿verdad? Que quisimos seguir a nuestro Señor. Qué increíble. Por medio de Él tendrán éxito todos, perdón, tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Nuevamente aquí se le denomina a Jesús como un siervo. Qué interesante, ¿no? Un siervo, alguien que sirve, alguien que tiene la calidad incluso de un esclavo, que está sometido a lo que se le indicó y que no se mueve de ahí, ¿verdad? Que va a llevar a cabo todas las instrucciones. Ese es nuestro Señor Jesús. En el Antiguo Testamento se le conoce como siervo. Dice, por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Bien, entonces esa es la posible respuesta que yo quería comentar. La verdad es que yo también en mi estudio bíblico, desde que tengo uso de razón, me preguntaba, ¿y dónde está Satanás, verdad? ¿Y dónde está el diablo? También muchas veces me hice esa pregunta, de verdad. Y de verdad creo que el seguir estudiando esta parte de la escatología, perdón, de la angelología, nos da una gran visión, ¿no lo creen? A mí me ayuda mucho a poder entender todavía más el carácter de, sí, de nuestro Dios, pero también el carácter y la actividad diabólica de Satanás. Bien, muy bien. Listo, hermanos. Este, en este momento, déjenme, ok. Listo. En este momento hemos terminado con la clase del día de hoy y pues aprovechen ahorita para pasar un muy buen tiempo. Les pido sus oraciones, hermanos, porque estamos viendo toda la planeación del año que viene. Las dos parejas de Guadalajara y de Tlajomulco, y queremos que Dios nos ayude mucho a tener visión y a que Dios nos acompañe. Les pido sus oraciones. Gracias a todos, hermanos. Pues ahorita si quieren hacer algún comentario, quedamos a la orden y pues eso es todo. Gracias, saludos, cuídense mucho.